sijá que vamos a estudiar hoy es la sijá de Jerek Yud Parashat Miketz, la primera sijá, una sijá extraordinaria. El Rebbe está en esta sijá hablando, analizando una pregunta general que surge cuando uno lee las parshiot de estas semanas, una pregunta que todos los mefarshim, todos los comentarios de todas diferentes épocas hablan sobre eso y buscan diferentes respuestas, como vamos a ver adelante algunos de ellos, y el Rebbe está analizando cuál es la shitá de Rashi, que aparentemente no encontramos, que Rashi habla sobre esto. Y en esta sijá el Rebbe nos va a mostrar cómo podemos sacar la respuesta sobre esa pregunta a través de Rashi mismo y donde Rashi está insinuando la respuesta de esa pregunta. Esto está basado sobre algo general que el Rebbe nos está enseñando en cómo estudiar y entender los caminos de Rashi. El Rebbe empieza diciendo que nosotros ya hablamos muchas veces que el derech, el camino, como Rashi explica las cosas sobre la Torá, es explicar cada cosa que puede surgir en el pshat del pasuk. Cualquier cosa que el chico desde 5 años y adelante puede tener en el pshat de la historia, de la mitzvah, de algo que no se entiende. El pshat Rashi tiene que explicar el pshat. Y si Rashi no lo contesta, no lo explica, es porque dos motivos. O porque Rashi piensa que no es una pregunta y en Pshat es algo que es tan obvio, no hace falta aclararlo, ¿sí? O está ya contestado a través de algún otro lugar que Rashi en otro momento, en otro lugar, en algún lado, ya insinuó o puso la respuesta de esa pregunta, así que está contestada. Esto es un klal, una manera general como entender Rashi en toda la Torah. Entonces, ahora vamos a la parashá nuestra, Parashat Miketz, que es la parashá que habla sobre Yosef estando en Egipto. Los hermanos en la semana pasada en Vayeshev lo vendieron a Yosef. Yosef está en Egipto muchos años, ¿sí? Y la pregunta que todos los mefarshim hacen es: ¿cómo es posible Yosef, conociendo a su padre y tenía el amor enorme a su padre y sabiendo cuánto amor, cuánto cariño su padre lo tenía hacia él, como vimos en la parashá pasada también, como Akadosh Baruj Hu, como Jacob Avinu tenía un kesher, un amor especial a su hijo Yosef? ¿Y cómo es posible que no está y sabiendo tanto mala sangre y el duelo que el padre que está haciendo porque piensa que lo mataron, piensa que su hijo no vive y no encuentra ningún momento de mandar un aviso de Mitzrayim hacia Israel, hacia Eretz Kenan, y de mandar avisar a su papá: estoy vivo? ¿Cómo puede ser que Yosef, no encontramos en ningún lado que Yosef estaba tratando de avisar a su papá sabiendo el gran sufrimiento que tiene su padre? Esa pregunta es una pregunta muy simple que surge del Pshat. Como dijimos, todos los mefarshim hablan sobre eso y Rashi no dice nada. Ahora, la pregunta esa surge en esta parasha, en Miketz. En Parashat Vayeshev todavía la pregunta no es tan dura. Y el motivo es porque en Parashat Vayeshev, ahí es donde contamos la primera parte. Cuando vendieron a Yosef como esclavo. Yosef está esclavizado en la casa del ministro del Saratabajim, y después Yosef está en la cárcel. Y en estos años que Yosef estaba como esclavizado y estaba encarcelado, eso no es una pregunta. Ahí podemos decir que no tenía la posibilidad, no podía, estando en esa situación como un esclavo, no tenía la posibilidad, no le dieron la posibilidad, tenía miedo, puede ser diferentes cosas, que en ese momento Yosef no pudo mandar ese aviso a su padre. Pero en nuestra Parashat Miketz, ahí es donde ya encontramos a Yosef como un virey
y él tiene permiso a hacer todo lo que quiere. Entonces acá no se entiende cómo va a dejar a su padre sufriendo, teniendo un duelo por su hijo y no encontró una manera de ir avisando. Las maneras como avisaron antes, obvio que no hubo teléfono, no hubo internet, pero podía mandar a través de viajeros que había todo el tiempo, que fueron de Egipto a Israel, a Hebrón, especialmente como Rebbe trae abajo en las llamadas, que todo el camino de Egipto a Hebrón no es tan largo, son 3, 4 días o 4 o 5 días, ¿sí? 6 días es un poco tiempo, en esa época se consideraba poco tiempo. Podía mandar, avisar a través de un enviado, lo que sea, que vive, y eso le va a dar vida a su padre. Hay diferentes perushim. De esta sijá, de paso digo, de esta sijá tiene muchas llamadas extensas. Es una sijá que el Rebbe trae diferentes respuestas. Entre las llamadas abajo de la sijá, el Rebbe trae diferentes respuestas que hay en otros mefarshim y lo descarta. Entonces, no voy a poder decir quizás todo, pero algunos aquí sí lo voy a mencionar. Rebbe trae, por ejemplo, llamada 4, que hay el Bala Tosfot, que quieren decir que estando un esclavo, Yosef pensó que si le va a avisar, le va a dar más mala sangre al padre. Rebbe no lo acepta, con más mala sangre. ¿Por qué más mala sangre? El padre piensa que está muerto, por lo menos va a saber que está vivo. ¿Por qué pensar que va a ser más mala sangre? También hay diferentes respuestas que quieren contestar. Rebbe trae que también el Bala Tosfot quiere decir que también cuando más tarde, cuando se hizo virrey, y Yosef no quiso avisar a Jacob porque sabía que Jacob no le va a creer a los enviados, no le va a creer. Dice Rebbe al Pipshat, ¿cómo es que no lo va a creer? Primero, Yosef no tenía que considerar con eso. Segundo, no lo va a creer en principio, pero al final lo va a creer, especialmente que vemos que así también pasó al final, después de los 22 años, cuando le fueron a avisar, Jacob en principio no creyó, no pudo creer que es verdad, pero al final, a través de un simán, que Yosef mandó algún señal, eso a Jacob le hizo creer. Entonces acá Yosef también podía mandar a hacer un simán, y eso va a ser que, que lo va a creer. Después el Rebbe trae también en llamada 6 lo que dice el Ramban, Nachmanides, contesta, como Yosef sabía que se tiene que cumplir los sueños, y Yosef sabía que hay todo un proceso que tiene que pasar, porque de los sueños de Yosef sabían que se tiene que cumplir de una manera especial, que tienen que volver todos y aposternarse, etc. Y todavía faltaba todo el tema con la copa de Binyamin, que eso fue una manera de revisar si ellos ya se arrepintieron y no tienen odio hacia Binyamin como lo tenían hacia Yosef. Todo eso contesta en Nachmanides, que por eso Yosef no pudo revelar el secreto a Jacob antes del tiempo. El Rebbe dice también, Rashi no dice todo eso. Rashi no lo trae porque al Pipshat todavía es difícil entender, porque esto se contesta nada más para más tarde, cuando Yosef ya era virrey, y ya estaba en el proceso de cumplir el sueño, pero había también un par de años, los primeros 7 años, antes, cuando Yosef salió de la cárcel hasta que empezó los años del hambruno, había 7 años, y en esos 7 años él sí podía ir. Y también la pregunta simple, ¿cómo es posible que va a dejar a su padre en tanto mala sangre, tanto sufrimiento, y solamente para que el padre, solamente porque pensaba que hay que cumplir estos sueños? Es algo que es difícil entender, que solamente porque él quiere que se cumplan sus sueños y que puede tener es por eso mismo va a dejar a su padre tanto tiempo, etcétera. Vamos a seguir adentro de la sijá. Entonces, la pregunta que estamos acá preguntando, ¿cómo puede ser que Yosef no contó, estando como virrey, estando en los años fuertes en Egipto, no encontró una manera de ir a avisar a su padre para sacarle de la mala sangre que tiene?
Ahora, la respuesta que podríamos decir en Pshat, según Rashi, aparentemente, es porque Rashi ya dijo en la parashá pasada, en Parashat Vayeshev, que el motivo por qué Jacob estaba 22 años haciendo duelo por su hijo Yosef era una especie de castigo que Hashem le dio a Jacob, siendo un tzadik muy grande, que Hashem se fija también en los detalles más mínimos, siendo que Jacob, 22 años, estaba lejos de su padre, de sus padres, y no cumplió la mitzvah de Kibbutz Avaim, que no pudo respetar a sus padres estando en la casa de Labán 22 años, entonces tuvo que pagar como si fuera ese pecado a través de sufrir de su hijo 22 años. Entonces, Rashi ya dijo eso, entonces se entiende por qué Yosef no mandó avisar a su padre que está vivo, porque había que esperar 22 años, hasta que no pasaron los 22 años, no podía contar al padre que está vivo. Pero el Rebbe dice, esa respuesta todavía no contesta la conducta de Yosef, cómo Yosef aguantó y no contó a su padre. Esa respuesta todavía no es completa por 3 motivos. Primero, aparentemente, ¿de dónde supo Yosef que su papá tiene que recibir un castigo? Nosotros lo sabemos ahora, bueno, Rashi nos cuenta, porque eso fue la realidad después que ocurrió. Pero aparentemente, al Pipshat, ¿de dónde supo Yosef que su padre tiene que pagar una consecuencia tan duro y pensar que su hijo está muerto 22 años solamente porque el padre porque el padre no cumplió 22 años que Abraham? Y es más, como el Rebbe dice en la llamada 9 especialmente, que todos sabían que Jacob se fue de la casa no porque quiso ir, es porque los padres lo mandaron y le dijeron que tiene que ir y tiene que irse para casarse con, buscar una novia, etcétera. Fue con permiso. ¿Por qué va a pensar Yosef que hay un castigo acá? Pregunta número 2. Yosef, digamos que Yosef sí sabía. Por algún motivo Hashem le contó el secreto, él sabía que es 22 años, pero Yosef podría contar que está vivo y no contar dónde está. Por lo menos que Jacob sepa que su hijo no está muerto, está vivo. Digamos que Jacob no puede encontrarse con su hijo. Entonces Yosef no lo puede contar dónde se encuentra para que se cumplan los 22 años, que haya una distancia entre el padre y el hijo. Pero no hace falta que piense que está muerto, que sepa por lo menos que está vivo y eso ya es algo. Y la pregunta número 3. Digamos que Yosef sabe y digamos que Jacob tiene que recibir ese castigo por algún motivo. Pero eso no contesta que Yosef, de su lado, tiene una mitzvah de ir a avisar a su padre. El hecho que Hashem quiere castigar es un tema para Jacob, pero no contesta la conducta de Yosef. Yosef no tiene permiso a castigar a su padre. Hashem, que haga lo que Hashem quiere y tiene que hacer. Pero Yosef, él tiene la obligación como un hijo que tiene que hacer para el padre y tiene que ir a avisar a su padre que vive para que el padre no sufre. No encontramos en Halajá que yo tengo que participar en algo. Si mi amigo tiene que recibir el castigo, como el Alter Rebbe también dice en Tanya, en Igeret HaKodesh, yo voy a darle un castigo a mi amigo, imagínate, le voy a pegar o a lastimar a mi compañero y le voy a decir, mira, este castigo lo mereces, porque si no, no lo hubiese recibido. Cada cosa que viene a la persona viene en Hashamay. Entonces uno va a decir, yo te estoy castigando porque Hashem me mandó, porque Hashem quiere que vos recibas el castigo. La otra vez explica el Tanya, no existe eso. Puede ser que tu amigo tiene que recibir algún castigo, pero vos no tenés que ser el enviado de mandarle ese castigo. Si le tomamos como un ejemplo, dice el Rebbe acá también de la misma historia, uno no puede decir, los tribus tenían permiso a venderla a Yosef, por cuanto que Hashem quiso cumplir la promesa que le dijo a Abraham, que los judíos tienen que estar esclavizados 400 años en Egipto. Entonces los Shvatim tenían permiso a vender a Yosef. Obvio que no. Hashem va a encontrar sus caminos, cómo hacer que los judíos estén esclavizados en Egipto, pero nosotros no tenemos que ayudarlo a Hashem a que eso se cumpla. No tenés permiso a vender a tu hermano para que se cumpla eso.
Entonces la misma pregunta surge sobre Yosef. El hecho que Hashem le quiso castigar a Jacob 22 años, eso no lo permite a Yosef aguantar y no contar el secreto, sabiendo que su padre está sufriendo y está en un duelo tan duro. Entonces, por esos tres motivos, vuelve la pregunta anterior, ¿cómo puede ser que Yosef no fue a contar a su padre, no buscó maneras de mandar a avisar a su padre, por lo menos que vive sin decirle dónde, etcétera, como dijimos? Bien, para entender eso, tenemos que anticipar otra pregunta sobre un Rashi que hay en Parashat Vayeshev. Y acá el Rebbe trae un Rashi en Parashat Vayeshev. En este Rashi surge una pregunta. En este Rashi surge una pregunta. Este Rashi está en Parashat Vayeshev, capítulo 37, Pasuk 33, donde ahí dice que Jacob estaba haciendo el duelo por el hecho que pensaba que su hijo está muerto. Entonces Rashi dice ahí en Parashat Vayeshev algo que hay que entender cómo analizar este Rashi, pero de este Rashi vamos a poder al final sacar quizás una respuesta a esa pregunta. Rashi dice así en Parashat Vayeshev. Jacob, estaba en un duelo enorme pensando que su hijo está muerto. Y a mí, 22 años. Y Rashi dice entre las cosas, ¿por qué Akadosh Baruj Hu no lo reveló a Jacob, por lo menos que su hijo está vivo? Bueno, Rashi ya explicó que no se podían encontrar porque había que pagar una pena de 22 años que no se pueden encontrar. Eso sí, pero ¿por qué Jacob tiene que pensar que está muerto? Rashi pregunta por qué Hashem no lo reveló a Jacob que su hijo está vivo. Y Rashi dice que los Shvatim, los tribus, los hermanos de Yosef, cuando lo vendieron a Yosef, hicieron un jerem. Jerem es una especie de expulsión, una especie de pena, un castigo fuerte, se llama jerem. Hicieron una maldición que no permitir a nadie contar que Yosef está vivo y todo lo que pasó con Yosef. Y ellos en ese jerem lo juntaron, pusieron uno de los socios a Kadosh Baruj Hu también. Así dice Rashi. Hashem estaba parte de este jerem. Rashi sigue y dice, Yitzhak sabía, él no estaba en el jerem, pero Yitzhak sabía que su hijo, que su nieto, que Yosef vive, pero Yitzhak dijo, ¿cómo voy a revelar si Akadosh Baruj Hu no quiere revelar? Así es la shon de Rashi. Yitzhak estaba diciendo, yo sé, él sabía, de alguna manera, Ruach HaKodesh, él sabía que su hijo vive, pero Yitzhak dijo, ¿cómo voy a revelar si Akadosh Baruj Hu no quiere que esto se revele? Esto es el Rashi para Parashat Vayeshev. Ahora, vamos a analizar este Rashi. Tratamos de entender qué es lo que pasó acá exactamente. Este jerem, sobre quién fue puesto ese jerem, esa maldición, ese castigo? ¿Sobre quién? ¿Qué vamos a decir? Aparentemente era un jerem para todo el mundo. Cualquier persona en el mundo que se va a enterar que Yosef vive, él está parte del jerem, él va a recibir ese castigo a toda la gente del mundo. No pueden relatar a Jacob que no sepa que Yosef vive. Que así se entiende de otros mefarshim. Rebbe trae llamada 14 de Raboteinu Balei Tosfot, ¿sí? que de acá sacan también una alajá, en alajó de jerem. Existe esa alajá que a veces una persona que hace algo, una conducta destructiva, y una de las maneras como castigar es a través de jerem, y sacan de acá la alajá que cuando hay un jerem y hay gente que piensan que ellos no están de acuerdo con el jerem, obligatoriamente también tiene que cumplir, y eso se aprende de Yosef, porque así entiende el Baal HaTosfot que cuando Yosef y los Shvatim hicieron un jerem a todo el mundo. Pero el Rebbe dice que aparentemente en Pshutosh el Mikra no se entiende que es así. En Pshutosh el Mikra es difícil entender
que se puede obligar a una persona a estar en el jerem. Pshutosh el Mikra, difícil entender todo esto de cómo es en Alajá. Si vos no estabas ahí presente, ¿por qué el jerem va a caer sobre vos también? Y que sea tan simple que Rashi no tenga que aclararlo. Digamos que Rashi sostiene así, Rashi tendría que aclararlo, igual como el Tosfot. Rashi no la aclara, se entiende que no es así. Entonces, la pregunta es, acá, que no decir que el jerem va sobre todo, no se puede decir. ¿Por qué no se puede decir? Se entiende de Rashi mismo. Si miramos bien en el Ashon de Rashi, se entiende que Rashi sostiene que no es así. ¿Por qué? Porque Rashi dice, Yitzhak sabía, Yitzhak dijo, ¿cómo voy a revelar si Hashem no quiere? Si el jerem es sobre todos, entonces, ¿cómo dijo Yitzhak eso? No voy a revelar porque Hashem no quiere. No voy a revelar porque hay un jerem. No voy a revelar porque no puedo revelar, porque hay un jerem sobre mí también. Vemos que no, el jerem no era sobre todo. Yitzhak pudo revelar, solamente porque Hashem no quiere. Segunda pregunta, digamos, si el jerem sobre todo, ¿por qué tenían que ponerle a Dios parte del jerem? Ponerlo socio. Dijimos, si la halajá es que cuando hay un jerem, eso obliga a toda la gente a cumplirla. Entonces, a Kadosh Baruj Hu también, si hay un jerem y todos se lo tienen que cumplir, Hashem también aparentemente no va a cumplir por el mismo motivo. No hace falta meterlo como socio. ¿Cuál fue la necesidad de usarlo a Hashem como socio en el jerem? Por eso dice el Rebbe, de ese mismo Rashi se entiende que el jerem no es sobre todo el mundo. El jerem es solamente a la gente que son parte de este jerem. Los que estaban ahí presentes en el jerem son este grupo de hermanos que estaban ahí, los 10 hermanos que estaban ahí en este jerem. Y entonces ellos, entre ellos, ¿qué quiere decir? Que castigaron, el que se va a revelar, él va a ser maldecido. Quiere decir, ellos mismos, entre este grupo, tenían miedo que alguien va a ir a delatar y contarle a Jacob lo que pasó. Entonces hicieron un jerem entre ellos, que ninguno de estos 10 personas que estábamos acá presentes no vamos a contar a nuestro padre. Y por eso necesitaban también poner a Kadosh Baruj Hu en el jerem, porque querían estar seguros que a Kadosh Baruj Hu tampoco cuenta a Jacob a través de Ruach HaKodesh, a través de profecía, de alguna manera, que Jacob tampoco sepa. Pero acá, si esto es el Perush en Rashi, tenemos acá un par de preguntas que surgen. Primero, el Ashon que dijo Yitzhak. Yitzhak dijo, ¿cómo voy a revelar? ¿Cómo voy a contar si Hashem no quiere revelar? Y no rotze. Que aparentemente la palabra no pega. Según lo que hablamos recién, que Hashem era parte del jerem también, él también participó en ese jerem. Entonces no es que Hashem no quiere, Hashem no puede. Él también, que viajó, se metió en ese juramento, en ese jerem, en ese tema. Entonces, ¿por qué dice que Yitzhak dijo, Hashem no quiere? Hashem no puede. Hashem está obligado por el juramento, por el jerem que hicieron. Por el otro lado, la pregunta que surge, ¿por qué Yitzhak no cuenta? Akadosh Baruj Hu, él no puede porque él tomó parte en ese juramento, en ese pacto, en ese jerem que hicieron. Entonces Hashem no puede relatar. Pero Yitzhak, si él no estaba ahí, como dijimos recién, el jerem fue puesto sobre el grupo que estaba ahí metido, y Yitzhak no estaba ahí. El hecho que Hashem no puede, entonces, ¿por qué Yitzhak no puede? Yitzhak no fue parte del jerem. ¿Por qué Yitzhak no fue a contar a su hijo Jacob que sepa que Yosef vive? Después hay una tercera pregunta, ¿por qué hay que hacer un jerem? ¿Cuál es la necesidad? Entender, ¿por qué? Es verdad que dice Medrash eso, pero Rashi es Pshat. ¿Cuál es la necesidad que los Shvatim tenían que hacerlo de manera tan duro a través de un jerem, un castigo, maldición, de una manera tan fuerte? ¿No es suficiente que entre ellos hagan un pacto sin jerem, sin castigos, que toman una decisión fuerte entre ellos, que nadie lo va a contar a Jacob? Y lo mismo también a Kadosh Baruj Hu, hace falta meterlo en un jerem. Podían hacer con Akadosh Baruj Hu
hacer una tefilá y un pedido que Hashem no le cuenta a Jacob. No hace falta hacer un jerem. ¿Por qué lo hicieron de una manera tan dura? Y la cuarta pregunta que surge, no encontramos en Pshutosh el Mikra, no encontramos en Pshat que, y esa es una pregunta general sobre todo esa Rashi, ¿dónde encontramos que se anuló el jerem? El Medrashim dice que cuando llegó el momento y Yosef se reveló a sus hermanos, cuando Yosef contó soy Yosef, ahí es donde se permitieron el jerem, hicieron todo un acto de Hatarat Nedarim, una especie de permitir, de anular el jerem. En Rashi no encontramos. ¿Dónde encontramos que antes de avisarle a Jacob, cuando volvieron a avisarle después de 22 años que su hijo vive, que permitieron el jerem? Todo eso son preguntas que surgen sobre este Rashi. Dice el Rebbe así, hay un perush del Gur Aryeh, el Maral de Praga. Él quiere explicar el Rashi de manera así. ¿Cuál fue la historia acá con el Jerem y por qué le pusieron a Kadosh Baruj Hu parte del Jerem y todo eso? El Gur Aryeh, el Maral de Praga, trae a explicar el Rashi, que el Rashi está basado sobre un Medrash. El Medrash Tanhuma, que es el makor de este Rashi. Y ahí el Medrash agrega algunos detalles que nos ilumina, nos ayuda a entender qué es lo que ocurrió acá. El Medrash Tanhuma dice que los Shatim, dijeron, vamos a hacer un jerem entre nosotros para que ninguno de nuestros hermanos no cuenta, no relata. Le dijo Yehudá al grupo, ojo, somos 9, Rubén no está, te das cuenta que Rubén se fue, entonces no estaba en ese momento, somos 9, y un jerem, al pie alajá, tiene que haber 10, dice el Medrash, nos falta uno. Y ahí pidieron a Kadosh Baruj Hu que él sea el 10º, y a través de Akadosh Baruj Hu se entraron en el jerem y entonces hubo 10. Por eso Akadosh Baruj Hu no le contó a Jacob porque él era socio, era el 10º para el minyan del jerem. Entonces, dice el Maral sobre eso. Basado a eso se entiende que ellos participaron a Kadosh Baruj Hu para que el jerem surge sobre ellos, porque necesitamos 10. Entonces, no es el perush que Kadosh Baruj Hu está obligado en el jerem. Esa es la aclaración del Maral para explicar a Rashi. Kadosh Baruj Hu, él no es parte del jerem, no tiene que cumplir el jerem. ¿Sí? Él solamente se juntó ahí para completar el minyan. Necesitaban 10. Ya dijo, yo voy a ser parte de los 10 para que haya minyan. Pero no es que yo soy parte de todo ese jerem. No es que yo estoy obligado a cumplir ese jerem. Entonces, solamente como él estaba ahí presente y vio que los tribus hicieron eso, dijo, yo también no quiero contar para cumplir lo que ellos pidieron. Que con eso el Maral de Praga quiere contestar, por eso la Shon de Rashi dijo, Hashem no quiere, no es que Hashem no puede. ¿Se entiende claramente? Entonces se contesta dos de las preguntas. ¿Por qué necesitaban ponerlo a Hashem en todo eso? Número uno, es porque necesitaban minyan nada más, no porque querían obligarlo a Hashem. Y se entiende también por qué Yitzhak no dijo Hashem no puede revelarse. Hashem no quiere, y se entiende perfectamente. Hashem no reveló solamente porque no quiere. Hashem sí puede, Hashem no es que a él fue, él solamente estuvo ahí para ser parte de los 10. Entonces se entiende por qué Yitzhak dijo, Hashem puede revelar, él no tiene que aceptar el jerem, solamente estaba ahí presente, pero no tiene que, y a pesar de eso no quiere revelar, yo también, a pesar que no soy en el jerem, no tengo que cumplir, pero si Hashem no quiere, yo tampoco quiero. Se contesta las preguntas anteriores. Pero, dice el Rebbe, si miramos bien en Rashi, en Pshat de Rashi, es un lindo Pshat basado en Medrash. Todo perfecto. Pero en Rashi no está todo eso. Y en Rashi no podemos contestar todo eso. Primero, en Rashi no dice claro cuándo hicieron el jerem. Entonces, al pi Rashi, ¿quién dijo que Reuben no estaba ahí para ser 10º?
quizás Reubén ya volvió, quizás el Jerem lo hicieron cuando vino Reubén y ahí tenían 10. Y por otro lado también, Rashi no dijo en ningún momento esta alajá que necesitamos 10 para hacer un Jerem. Es verdad que Medrash lo dice, es verdad que existe esa alajá, pero en Rashi no lo trae. Si Rashi pensaba que eso fue el motivo que pusieron a Hashem en el Jerem porque le faltaba uno para el Minyan, Rashi tenía que decir que eso fue el motivo. Rashi no dice eso. Rashi dice solamente 3 palabras. Lo juntaron a Hashem en el Jerem. Aparentemente que Hashem también era parte de cumplir, entonces estaba obligado en el Jerem, no solamente voluntario, que no quiso, no pudo porque él era parte del Jerem. Entonces vuelven a caer vuelven a surgir todas las preguntas que hicimos antes. Las preguntas, porque Rashi dice no quiere, si no puede, porque Yitzhak no pudo, si él no estaba en el Jerem, etcétera, todas las preguntas que hicimos antes. Bueno, antes que vamos a contestar, entonces ya tenemos 2 temas que tenemos que entender. Para resumir, pregunta número 1, general, ¿por qué Rashi no contesta? ¿Cuál es la respuesta al Pipshat en Rashi? ¿Dónde está la respuesta si hay? ¿Cómo puede ser que Yosef no contó no mandó a avisar a su padre que está vivo? Y la pregunta segunda sobre el Rashi del Jerem, ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue la necesidad del Jerem de esta manera? ¿Por qué lo pusieron a Hashem en el Jerem? ¿Por qué Yitzhak dijo Hashem no quiere si Hashem no puede? ¿Y por qué Yitzhak no pudo si él no estaba en el Jerem? Todas esas preguntas sobre el Rashi. Pero antes de llegar a la respuesta de todo eso, hay otra pregunta que surge sobre este Rashi, que los Mefarshim hacen, que es, ¿cómo sabían? Una pregunta, ¿cómo se dice? Klotzkashe se llama. Una pregunta de entender la historia, qué es lo que pasó ahí. ¿Qué quiere decir que los Shvatim participaron a Kadosh Baruj Hu en el Jerem? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo sabían los Shvatim que Hashem acepta? Bueno, ellos lo pueden evitar, pero ¿quién dijo que Hashem aceptó? Si hablamos también al pie alajá, digamos, vos no podés obligar a una persona, aunque él no acepta, no te dijo que sí, no te dijo que no, vos no podés decir, bueno, fulano también es parte del Jerem, si esta persona no está presente y no da el ok, no dice estoy de acuerdo, no da el acuerdo, no existe que él sea parte de un Jerem. Entonces, ¿de dónde sabían los Shvatim que Akadosh Baruj Hu realmente está de acuerdo con ellos, con todo lo que están haciendo, con el pacto, con el Jerem, con el juramento, con todo eso? ¿De dónde se sabe que Hashem está con ellos aceptándolos? Dicen los Mefarshim que diferentes explicaciones por qué sabemos que Hashem estaba de acuerdo con ellos. Número 1, hay Mefarshim que dicen que Rebbe trae, antes que traemos la Masijá adentro, Rebbe trae que el Levush, uno de los Mefarshim de Rashi, trae que fueron a la Merkabah y ahí hicieron la pregunta y recibieron la respuesta de la Merkabah. Rashi, eso son cosas espirituales, cabalísticas, místicas, pero Rashi no dice todo eso, no son Perushim de Pshat. Pero los Perushim más cerca de Pshat hay 3. Que los Shvatim sabían que Hashem está de acuerdo con ellos de no vender, de no revelar, de no contar, de no relatar que a Jacob, que su hijo vive, por 3 motivos. Número 1, porque se tiene que cumplir el pacto de Brit Ben Abetarim. Jacob tiene que bajar a Mitzrayim, eso fue parte del pacto. Los Shvatim sabían que llegó el momento y pronto van a tener que bajar. Entonces todo eso se tiene que cumplir. Y esa es la manera que se iba a cumplir. Número 2, dicen los Mefarshim, que sabían que Jacob tenía alguna Kabbalah, alguna forma, que Jacob tiene que estar castigado 22 años por no cumplir Kibud Avaim. Y número 3, que sabían que Hashem estaba de acuerdo, porque ellos sabían que si Jacob se va a enterar todo lo que pasó, que sus propios hijos, hermanos de Yosef, hicieron todo ese tema, agarraron su propio hermano y lo vendieron por celos y todo, y Jacob se va a enojar con ellos y le va a maldecir. Podría ser que Jacob se va a enojar y por enojo se le va a salir algún tipo de maldición a sus hijos. Y Dios libre, eso puede generar una pérdida
de todas las tribus. Y esto es muy grave. Entonces, sabiendo que Hashem no va a permitir que eso ocurra, Hashem está de acuerdo que no cuentan a Jacob todo lo que pasó. Esos están en los Mefarshim, diferentes Mefarshim. Dice el Rebbe, son lindos Perushim, todo muy bien, y todos tienen Mekorot y Medrashim. Pero punto número uno, en cada Perush podemos analizar a ver si realmente este Perush pega con Pshat, pero sin entrar en los detalles de cada Perush. Acá en Shabbat 30, Rebbe trae algunas preguntas, pero para ir al punto, dice Rebbe, en Rashi, obvio que no podemos decir ninguno de esos. ¿Por qué? Porque Rashi dice, ¿cómo es el Lashon de Rashi? Rashi dice, Yitzhak sabía que sus nietos, Yosef, vive, y dijo, ¿cómo voy a revelar que Hashem no quiere revelar que vive? Porque ellos hicieron un jerem que nadie puede contar que Yosef vive. Entonces, un minuto, ¿qué problema hay contar que Yosef vive? Todos los tres motivos anteriores que mencionamos no tienen nada que ver con el tema de Yosef. Yosef puede, aparentemente podían contar tranquilamente que Yosef vive, como dijimos antes. Y a pesar de eso, no contaron los detalles, cómo fue vendido, cómo lo hicieron. No hace falta contar el tema que lo vendieron, de lo hicieron de manera tan bruta. Tampoco no le tenían que contar a Jacob dónde está, como dijimos antes. Y entonces, pero que sepa que vive por lo menos. Si Jacob va a saber que su hijo vive, pero no sabe cómo lo vendieron y tampoco sabe dónde se encuentra, ¿se puede cumplir los tres puntos anteriores? Va a bajar a Mitzrayim en algún momento, cuando va a tener que bajar. También el castigo de 22 años, no ver a su hijo, se va a cumplir también, a pesar que sabe que vive, pero no puede ver, no sabe dónde está. Y maldecir a sus hijos, ¿por qué lo va a maldecir? Si no le contaron que fue a través de venderlo y en todas estas cosas. Pero Rashi lo que dice es otra cosa. Yitzhak dijo, no lo puedo contar que vive. ¿Por qué no lo puedo contar? Ninguno de esas tres explicaciones explica por qué los Shvatim no podían contar que vive. Entonces, acá viene la respuesta. Dice el Rebbe así. La respuesta de todas esas preguntas lo vamos a entender anticipando una pregunta más. Todavía no terminamos. General en toda esta historia. Y con eso vamos a llegar al punto de entender y descifrar cuál fue acá exactamente toda la historia. Dice el Rebbe, hay una pregunta general que surge también en la parasha. ¿Cómo es posible que en todos estos años, hasta que llegaron a Egipto, y se encontraron a Yosef cara a cara, en ningún momento ninguno de los hermanos de Yosef no tuvo un arrepentimiento, un despertamiento de Teshuvah por lo que hicieron, que vendieron a Yosef, y que se sienta culpable, y que venga a Jacob y le diga, papá, mira, te tengo que reconocer, vos estás llorando, estás en duelo, pero que sepas, yo lo hice de manera normal. Una persona que quiere hacer teshuvah hizo algo tan grave, tan duro, tan feo. Llega un momento que se arrepiente, baja la cabeza y viene y admite y cuando reconoce, dice algo. ¿Cómo puede ser que todos estos años no encontramos que ninguno de los hermanos de Yosef no tuvo un torerut teshuvah, no tuvo un despertamiento de arrepentimiento, decir, hice mal? Nosotros vemos que más adelante sí, cuando ellos llegaron y vieron los sufrimientos de los hermanos, cuando llegaron a Yosef y Yosef lo empezó a torturar y decir que son espías, ahí de repente dice, todos los hermanos juntos se despertaron. De repente somos culpables, nosotros lo hicimos y por qué lo vendimos a nuestros hermanos. Recién cuando 20 años más tarde. Pero todos estos 20 años, ¿qué es lo que pasó? ¿Dónde ningún momento pensaron que hicieron algo mal y que tienen que ir a reconocer?
Entonces, esa pregunta es la respuesta misma, dice el Rebbe. Eso mismo fue toda la intención del Jerem, ahora se entiende. Solamente hablar entre ellos y decir, ojo, nadie cuenta a nadie, nos cuidamos en secreto, eso ayudaría hasta que alguien se va a despertar en arrepentimiento y chao, se terminó todo. Y él va a ir y contar. Entonces, ellos necesitaban hacerlo de una manera fuerte, duro, a través de un jerem. Jerem es algo muy duro. A través de un jerem, una maldición, que eso lo va a mantener obligado a ninguno de los hermanos a no poder llegar a esa situación de arrepentirse de lo que hizo. Quiere decir que ellos sentían la necesidad que eso se tiene que cumplir de una manera completa, de una manera fuerte, para que se cumpla el objetivo que fue en todo eso. Entonces, obvio que si todos juntos se juntan y deciden que llegó el momento, eso sí, ellos tienen el permiso de anular el jerem entre todos, pero uno no lo va a poder hacer. Pero ellos tenían miedo que quizás va a llegar el momento que uno de ellos o algunos de ellos van a llegar a arrepentirse y ellos van a tratar de convencer a los demás, a obligarlos a contarle a Jacob. ¿Eh? Entonces, por eso ellos necesitaban ponerle a Kadosh Baruj Hu también como socio en el Jerem. Quiere decir, ellos lo que entendieron es así. Acá hay algo que se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu quiere que en este momento Jacob Avinu no puede saber que su hijo vive. ¿Quién es el que va a decidir eso? Es Akadosh Baruj Hu. Él es el que quiere que eso ocurra. Entonces ellos pusieron a Kadosh Baruj Hu en eso, no porque Akadosh Baruj Hu va a ser obligado, como dijo Maral, Hashem no es obligado a cumplir el jerem, pero la idea es, entre todos, tomamos esa decisión. A Kadosh Baruj Hu, Kol Zman, todo el tiempo que Hashem no quiere que Yitzhak sepa, que Jacob sepa que Yosef vive, nosotros también no lo queremos. Cuando Hashem va a querer, nosotros también vamos a querer. No vamos a, no, en otras palabras, lo que dice el Rebbe, no vamos a aceptar presión social. No vamos a aceptar presión porque uno de los Shvatim le vino la gana de arrepentirse y él lo va a presionar, o dos o tres, y de repente vamos a no, nosotros vamos a depender en Akadosh Baruj Hu. Cuando vamos a sentir que Akadosh Baruj Hu quiere, ahí es donde nosotros también vamos a querer y ahí es donde se va a anular el jerem. Entonces, ahora se entiende todo. Se entiende por qué Akadosh Baruj Hu no contó. Y Rashi dice, no porque no pudo, porque no quiso. Como dijimos, Hashem no es parte del jerem. Pero eso mismo, ellos entendían que Hashem no quiere que eso se cumple. Hashem no quiere, entonces nosotros tampoco queremos. Ellos pusieron a Kadosh Baruj Hu socio, entendiendo que todo el tiempo que Hashem no va a querer que Jacob sepa de que Yosef vive, por algún motivo Hashem no quiere, ellos tampoco quieren. Y a Kadosh Baruj Hu aceptó junto con ellos. Por eso dice, Lorotze, Hashem no quiere porque no llegó el momento. Yitzhak sabía que su hijo vive, ahora entiende, Yitzhak obvio que sabía, pero Yitzhak vio, Hashem no quiere, yo tampoco puedo contar. No porque Hashem está obligado, veo que Hashem no quiere. Entonces acá el punto en toda la historia es que todos los Shvatim se entregaron a la voluntad de Hashem. Todo el tiempo que Hashem no quiere, nosotros no vamos a querer. Y hacemos el jerem. ¿Por qué hacemos el jerem? Porque nosotros somos personas y podemos llegar a esa situación que vamos a querer hacer teshuvá y querer volver y ahí va a empezar toda una presión. Por eso ellos tenían que hacer el jerem. Hashem no tiene que hacer el jerem. Él estaba ahí aceptando ese tema en general, que todo el tiempo que él no quiere, ellos tampoco van a querer. Yitzhak, que sabía que Hashem no quiere, tampoco quiso contar para cumplir la voluntad de Hashem.
Ahora se entiende por qué Yosef no contó, por el mismo motivo. Yosef no era parte del Jerem, es verdad, pero Yosef sabía que Hashem no quiere, por el mismo motivo. Entonces también Yosef sabía que Akadosh Baruj Hu no quiere revelar por ser motivo que Hashem decidió, que Hashem quiere que Yitzhak y Yosef, que Jacob, no solamente que no sepa cómo lo vendieron, que Hashem no quiso que Jacob sepa que Yosef está viviendo. Entonces, como Hashem sabía, Yosef sabía que Hashem no quiere revelar y lo sabía a través de eso mismo. Eso que vio que sus hermanos pasan tantos años y ellos todavía no reconocieron. Sabía que Yitzhak, que como Ruach HaKodesh se sabe y a pesar de eso no cuenta. Entonces quiere decir que Hashem no quiere. Si Hashem no quiere, Yosef también no quiso revelar. Hashem no quiere. Entonces, en esta Rashi está la llave de todas las respuestas. Eso que Rashi dijo, que cuando los Shvatim hicieron el pacto, el juramento, el Jerem, participaron a Hashem en el Jerem también. ¿Qué se participa en Hashem? Como dijimos, no que Hashem es parte del Jerem, que él tiene que aceptar el Jerem, sino que depende del razón de Hashem cuándo se va a cumplir ese Jerem y cuándo se va a anular el Jerem. Eso es el Pshat. Razón Hashem. Por eso Rashi dice, Hashem quiere, Hashem no quiere. Entonces todavía no se puede contar. De Meile se entiende por qué Yitzhak no contó. De Meile se entiende por qué Yosef todavía no contó por el mismo motivo. Y todas esas preguntas se contestan a través de eso. Quedó nada más una sola pregunta de todas las preguntas. Es, ¿qué pasó al final? ¿Cómo de repente, después de los 22 años, los Shvatim decidieron que ya se puede contar a Yosef? Tampoco vemos como Yosef le dijo, vayan a decir a mi padre, si Akadosh Baruj Hu no lo reveló, porque Hashem mismo no mandó a revelar a Jacob. Como Hashem no lo reveló a Jacob todavía, ¿cómo tuvo Yosef el permiso de decirle a sus hermanos, váyanse a decir a mi hijo, a mi padre que estoy en vida? ¿Cómo de repente Yosef supo que cambió la situación y Hashem ahora quiere? Dice el Rebbe, esa pregunta, Rashi también ya lo insinuó la respuesta. Rashi dice en la parashá, antes, cuando fue el hambre, dice Rashi que Jacob vio que hay esperanza en Mitzrayim. Shevel. Dice Rashi, ¿qué es lo que vio? Dice Rashi, que vio en Ruach HaKodesh, Aspaklaria Shel Kodesh, es una visión sagrada, que es una especie de Ruach HaKodesh que tiene Shevel. Shevel también significa esperanza. Hay esperanza en Mitzrayim. No era profecía, no sabía exacto qué esperanza hay. No le dieron la respuesta que Yosef vive, pero Hashem ya le empezó a decir, hay una esperanza. Entonces ya empezó una situación de que Hashem sí empieza a querer que se abre un poco la neblina y que empiezan a saber qué es lo que pasa. Entonces los Shvatim, cuando ellos se enteraron que Yosef está en Mitzrayim, entendieron que esa visión que Jacob tuvo, que hay esperanza en Mitzrayim, es que Hashem está empezando a decir que ahora yo quiero que sí empiezan a enterarse, a saber si Yosef vive o no. Por eso los Shvatim dijeron, vamos a Mitzrayim y vamos a buscar a nuestro hermano y lo vamos a sacar a todos los precios, como Rashi dice ahí también. Ahí es donde los Shvatim empezaron a arrepentirse de la venta de Yosef y dijeron, lo vamos a rescatar de todas formas. Por eso, cuando llegó el momento que Yosef se reveló a sus hermanos y le dijo, yo soy Yosef, y vio todo lo que ellos estaban haciendo, todo el trabajo que ellos estaban haciendo para revelarse, para buscarlo a Yosef, ahí Yosef estaba seguro, yo me doy cuenta que Hashem ahora quiere, el mismo Hashem que antes no quiso por estos 22 años, ahora Hashem quiere. De todos los episodios que pasaron, empezando de esa visión que Jacob vio, que hay esperanza en Mitzrayim, y todo lo que sucedió después, que mostraron que Hashem está llevando los caminos, que ahora Hashem quiere que Yosef sepa. Ahora sí, Yosef fue, y él les avisó a sus hermanos, y le dijo a través de un shaliach, que vayan a contarle a Yosef, a Jacob, qué es lo que pasó.
y ellos que hicieron el jerem, ellos también van a saber que llegó el momento de anular el jerem y ahora llegó el momento que Hashem quiere y entonces podemos ir a la casa de Jacob y decirlo, oh Yosef Hay, Yosef vive.